clasificación, digamos que es algo que se puede entender con bastante facilidad, ¿no es cierto? En este caso ya estamos dentro del marco de las máquinas eléctricas rotativas, pero esta presentación de todas maneras vuelve un poquito hacia atrás, hablando de todas las máquinas eléctricas, ¿ya? Bien, aquí como les decía, ven las eléctricas rotativas, las estáticas, y entre las rotativas la gran división entre motores y generadores, y las estáticas son todas las diferentes variedades de transformadores que existen, ¿no? Los transformadores con la característica que hacen transformación de energía eléctrica en energía eléctrica, solo que con diferentes características de tensión, o voltaje y de corriente, ¿no? Que se van invirtiendo. En el caso de las máquinas eléctricas rotativas, tenemos una transformación de energía eléctrica en energía mecánica o de energía mecánica en energía eléctrica. Ya, entonces esto se lo puede expresar como energía o como potencia, como ven ustedes en la parte inferior. La máquina eléctrica rotativa, por concepto y por principio, se la considera una máquina reversible, aunque no sea precisamente el caso de todos los modelos de máquinas eléctricas, ¿no? Máquinas eléctricas que prácticamente no pueden ser operativamente reversibles, hay que hacerles cambios o modificaciones para que se vuelvan reversibles. Bien, aquí vemos un pequeño diagrama de un similar a un generador, ¿cierto? Tenemos un imán o dos componentes de imán, un norte y un sur, que establece un flujo, que ahí está explicado como campo magnético, y dentro de este semiorificio que forman las dos partes de un imán permanente, ¿es cierto? Tenemos este círculo, tenemos un eje sobre el cual gira una espira, y esta espira está conectada a dos anillos que a su vez son extraíbles. Esta composición, digamos así, hace que con una fuerza externa, que dice que hace girar la espira, se pueda inducir una diferencia de tensión o una fuerza electromotriz, en este caso, en la espira debido al campo, ¿no? ¿Por qué? Porque los componentes mecánicos, los componentes mecánicos de la espira y de todo este sistema hace que dos sectores, en este caso el sector superior y el sector inferior de la espira, corten las líneas de flujo de ese campo magnético y corten en en función del tiempo, y no en forma constante, sino en unos casos hacen un gran corte, la velocidad es constante, digamos, de la fuerza externa que hace girar la espira. Entonces tenemos que en este momento casi estaría girando en forma paralela a las líneas de flujo, entonces no induce ninguna diferencia potencial, pero al momento que se le ve, pasa por la condición de... Bien. Entonces sería un caso generador, ¿cierto? Campo magnético externo de valor constante, es visto por una espira o bobina como variable al estar el movimiento. Sí. Bien.
Vemos que esas escobillas obviamente plantean un pequeño problema porque esas escobillas capturan de los conductores que salen de la espira la tensión o la diferencia potencial que se está induciendo y la transmite hacia afuera, que cerrando ese circuito obviamente tenemos circulación de corriente. No tenemos un elemento diferente. Tenemos otro imán permanente donde existe un flujo que crea un campo magnético y vemos ahí cómo la espira que la conocíamos del anterior modelo gira también, pero en este caso hay una corriente externa que está alimentando a la espira, y esta espira obviamente al tener corriente circulando bien. En este caso entonces vemos cómo la circulación de corriente crea un determinado Ingeniero, creo que tiene una falla con su micrófono, no suena lo que está hablando. A ver. Hola. Ahora sí. Ingeniero, ya se escucha. Se escucha ya. Aquí hay un mensaje, se cortó o es mi internet, dice. Ya. Sí, parece que ha habido aquí un problemita con mi audífono. Bien, sigamos. Les estaba mencionando entonces, ya ven esta introducción a generalidades, ¿no es cierto? En las máquinas rotativas, entonces tenemos un elemento cilíndrico montado sobre un eje móvil y un estator, que es una pieza cilíndrica hueca que envuelve al rotor y está separada de este por el entrehierro. El entrehierro, por si acaso, para esta materia es una mala palabra. Y ya vamos a ver por qué. Porque es el elemento que en el circuito magnético produce la mayor pérdida. De forma general se puede afirmar que tanto el estator como el rotor alojan bobinas, circuitos eléctricos, y de forma general también se puede decir
Existen dos circuitos eléctricos concatenados por un circuito. Uy, parece que aquí hubo una interrupción, van a disculpar. Bueno, entonces, como decíamos, en la palabra entehierro para esta materia es una mala palabra, porque vamos a explicar después qué produce en el circuito magnético, por ejemplo, fundamentalmente, ¿ya? De forma general, se afirma que tanto el estator como el rotor alojan bobinas, circuitos eléctricos. Existen dos circuitos eléctricos concatenados por un circuito magnético, ¿ya? Vamos a ver posteriormente que la gran mayoría de las máquinas asíncronas o motores de inducción no tienen un circuito eléctrico común y corriente como el que conocemos, bobinados, sino más bien tienen lo que se llama jaula de ardilla. Es una pequeña, un conjunto de barras que están unidas por dos anillos en ambos extremos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el diagrama central, estamos mostrando justamente una jaula de ardilla. Estas son las barras conductoras y estos son los anillos que cortocircuitan a ambos extremos esas barras. Y eso viene a ser el bobinado, llamamos así, del rotor, ¿ya? No que en el estator sí hay bobinados, especialmente en la gran mayoría de los motores que son trifásicos, hay bobinados distribuidos alrededor del cuerpo magnético del estator y son en motores pequeños y medianos, siempre de conductores de hebras, o sea, de conductores cilíndricos. Pero ya cuando se trata de grandes máquinas, motores o generadores de grandes capacidades, ¿no es cierto? Estos conductores en el estator se hacen con barras, construyen barras que no son, como en el caso de la jaula de ardilla, de aluminio, sino son de cobre, pero ya no es un conductor cilíndrico, no sería muy difícil manejarlo, sino más bien se van poniendo barras que se las va empalmando, estas barras se las va interconectando y forman un circuito eléctrico igual como hacerlo con conductores normales, flexibles, de cobre. Siempre hay que ver la potencia con la cual va a trabajar esa máquina para saber el espesor de esos, o la sección y corte de esos conductores por la cantidad de corriente, ¿no?, que tiene que circular por ellos, ¿ya? En el caso de los motores, la corriente que es alimentada hacia el estator externamente, y en el caso de los generadores, la corriente que más bien está entregando el estator hacia afuera, a la alimentación, lo que llamamos la corriente de bornes de generador, ¿ya? Bien, si hay alguna pregunta, por favor, no teman en habilitar su micrófono y consultar, ¿ya? Todo lo que yo les pueda responder, les voy a responder. Si hay algo que no lo sé, les diré, bueno, para la próxima clase se los averiguo, pero por favor no se queden pasivos, ¿ya? Yo de cuando en cuando hago algunas preguntas para ver si están tomando atención o no están tomando atención, pero no se confíen en eso y ustedes traten siempre de intervenir en caso de que quieran hacer, ya sea una consulta sobre el tema que estamos hablando en ese momento o un comentario sobre algo que ustedes han visto en un ensayo, una prueba o en la vida real, en su casa, en algún lugar, ¿cierto? Sobre los temas que estamos tratando, ¿ya? Empezó les recalco. Bien, pasemos a la siguiente. A nivel general, perdón, ¿sí la escuchó?
Disculpe una consulta antes que pase al siguiente tema, es que todavía no me quedó un poquito más claro. ¿Cuál sería la diferencia entonces fundamental entre el generador y el motor eléctrico? La diferencia fundamental, un segundito, aquí vamos a volver aquí a la primera. Aquí tenemos la diferencia fundamental, ¿no es cierto? El generador me convierte permanente, estamos hablando de máquinas eléctricas rotativas, ¿no? No de otra cosa. En máquinas eléctricas rotativas el generador me convierte potencia mecánica en potencia eléctrica o energía mecánica en energía eléctrica, y el motor me convierte energía o potencia eléctrica en energía o potencia mecánica. Esa sería la diferencia de la acción que cumplen cada uno. Ahora, como aquí ustedes ven en el cuadro a la derecha, usted puede ver, señorita, dice que es reversible. Eso es cierto como principio, pero ya vamos a ver que constructivamente algunos motores y algunos generadores no pueden ser reversibles fácilmente. Hay que acomodarle algo, ya comercialmente vienen hechos para trabajar o solo como motor o solo como generador. Pero no crean, en muchos casos se ha dado, ya les voy a comentar algunas anécdotas que tengo, se ha dado de que se ha usado motores como generadores y han trabajado durante muchos años así. No habrán sido las máquinas más eficientes, pero por cuestiones económicas se ha querido utilizar motores de algún tipo muy económico como generadores y han trabajado como generadores. ¿Ya? ¿Estaría claro? Sí, muchas gracias, ingeniero. Ya. Bien, entonces volvemos a las siguientes láminas que teníamos. Ya, y decíamos que la clasificación de las máquinas eléctricas rotativas habla de máquinas síncronas, que en su gran mayoría, no quiero decir siempre, en su gran mayoría son alternadores o generadores, ¿ya? Las máquinas síncronas, ya vamos a explicar por qué se llaman síncronas, en su gran mayoría son alternadores o generadores. La intensidad continua inyectada en las bobinas del rotor y la corriente alterna en las bobinas del estator. Obviamente que hay también generadores de corriente continua que son alternadores y generadores, pero en este caso hablando de las máquinas de corriente alterna, ¿no es cierto? Las máquinas síncronas son alternadores y generadores cuando se inyecta una corriente continua, aquí dice intensidad continua, intensidad de corriente continua, en las bobinas del rotor y se recibe una corriente por inducción, una corriente alterna en las bobinas del estator. En el caso de las máquinas de inducción, como motores, que también no son solamente motores, hay un pequeño porcentaje que se utilizan máquinas de inducción como asíncronas, en este caso asíncronas, como generadores, pero la aplastante mayoría de las máquinas de inducción son motores. Entonces, con corrientes alternas se alimenta el estator y con estas corrientes alternas se induce en el rotor algo y el rotor termina entregando un giro sobre su eje, y al crear un giro obviamente ya nos está dando energía cinética mecánica, ¿no es cierto? En máquinas de corriente continua hace la aclaración, ¿no? Que ambos son alimentados en continua, ya sea generadores o motores, ¿ya? La diferencia es que las máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna pueden ser monofásicas o trifásicas. Es importante tener en cuenta eso porque ustedes saben que todos sus, en la gran mayoría de sus equipos domésticos que tienen en la casa generalmente son alimentados con corriente monofásica, ¿no es cierto? Solamente tienen una fase y un neutro y con esto funciona. Pero eso no quiere decir que todos los electrodomésticos funcionen sean monofásicos. Hay también electrodomésticos que trabajan con alimentación trifásica y en algunos casos hay máquinas trifásicas que operan con alimentación monofásica. Eso vamos a ver posteriormente
Inclusive, si tenemos suerte, lo vamos a ver en laboratorio también. ¿Ya? Bien. Por si acaso, esta presentación la van a tener ustedes para descargarla o para mirarla en la nube, ¿ya? Así que no crean que la están viendo y no la van a volver a ver. Así que concéntrense en tratar de entender y tratar más bien de hacer cuestionamientos o preguntas que en tratar de copiar esto, porque ni siquiera les sugiero que copien la pantalla como en copia de imagen de pantalla, porque la van a tener la presentación completa, ¿ya? Bien, veamos el balance energético de un generador. Un generador, ¿no es cierto?, recibe potencia mecánica. Ahí está descrita la potencia mecánica. ¿Qué vendría a ser la potencia mecánica? Vendría a ser el par por la velocidad mecánica de giro. ¿Sí? Está la velocidad del giro en radianes por segundo, está expresado, y el par en motor en newton por metro, y la potencia por los sistemas internacional de unidades en vatios. Ahora sabemos que nosotros en muchas placas de características hemos visto o vamos a seguir viendo la potencia efectiva del motor, la potencia mecánica en HPs, ¿no? En horsepower, o sea, caballos de vapor. Pero hay una forma de transformar esto, entonces se puede llevar de watts, de vatios o de watts a HPs, ¿cierto? Bien, aquí en la parte inferior vemos 4 grupos de pérdidas, ¿no es cierto? Vemos pérdidas mecánicas, en el número 1, rozamiento y ventilación, menciona ahí. Otras pérdidas en el cobre del rotor. Después, en tercer lugar, tenemos pérdidas en el hierro, histéresis y corrientes parásitas. Y por último, tenemos pérdidas nuevamente en el cobre, pero del estator, que genera calentamiento de conductores. ¿Ya? De estas 4 pérdidas, grupos de pérdidas, normalmente se habla siempre de pérdidas efecto Joule, que son las pérdidas del cobre y en del estator y del rotor, las pérdidas mecánicas, que son por rozamiento y ventilación, y las pérdidas en el hierro por histéresis y corrientes parásitas. ¿Ya? Eso en el núcleo tanto del rotor como del estator. A la salida vemos 2 expresiones, una de la potencia aparente eléctrica generada y otra de la potencia efectiva. La aparente la tenemos. Vemos que tenemos la potencia aparente eléctrica como la potencia igual a la potencia eléctrica activa más el componente reactivo, que es JQE, ¿cierto? Que puede ser inductivo o capacitivo. En este caso, en la mayoría de los casos, siempre tenemos un generador que está operando como generador que entrega energía activa, ¿no es cierto? El componente que tenemos reactivo es generalmente inductivo. ¿Sí? Bien. En la parte inferior tenemos tenemos la potencia efectiva. Y ahí vemos que la potencia efectiva es raíz de 3, el voltaje de línea por la corriente de línea y por el coseno phi, o el factor de potencia. ¿Sí? Es bien importante que estas 2 fórmulas, les voy a enumerar, estas 2 fórmulas o estas 2 ecuaciones no las olviden, ya las han llevado seguramente en clases anteriores de electrotécnica básica, pero de todas maneras no la olviden. Ya, entonces, potencia aparente, muestra su potencia, su parte activa y su parte reactiva, y la potencia efectiva, la potencia activa, está compuesta por el voltaje lineal, que es el voltaje trifásico total prácticamente,
En este caso, estamos entregando la potencia total y la corriente de línea por el factor de potencia, por la diferencia que hay entre los dos vectores de la potencia aparente, ¿no es cierto? Tenemos un coseno phi que está compuesto por la potencia aparente y la potencia activa. ¿Ya? Bien, pasamos a la siguiente, si no hay preguntas. Y ahora vemos... Sí, le escucho. Una pregunta. ¿Cómo podríamos controlar las pérdidas y cuán significativas son? Ya, sobre las pérdidas vamos a hablar bastante, hay muchas formas de controlar. El desarrollo tecnológico ha hecho que en las últimas décadas se mejore mucho la eficiencia de los motores y de los generadores, ¿ya? Antes teníamos realmente pérdidas grandes. ¿Se acuerdan ustedes de su clase de Alternas 1? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Se acuerdan, no es cierto? Ya, a ver, no sé si usted que me está preguntando, un segundito. No sé si lo tengo aquí en la lista. ¿Ya? ¿Qué apellida? Ayala, ingeniero. Ya. Alexis. Ya. Sí. ¿Se acuerda usted, Alexis, cuál era la eficiencia de los transformadores, de los grandes transformadores de potencia? De eficiencia. Era por encima del 90%, ingeniero. 97, creo. Ya, inclusive mucho más. Ya, de los grandes transformadores, su eficiencia es el 99%. Algunos inclusive encima del 99%. Los que tienen un poquito debajo del 99%, 98% y algo, o algunos un poco debajo del 98%, son los transformadores más pequeños, esos pequeños que tenemos, por ejemplo, en nuestros barrios, que la CRE nos distribuye ya de media tensión a la tensión a baja tensión. Entonces, esos son ya menos eficientes, porque son más pequeñitos también. Esos son de menor de 98,5, 98,7, 98,2. Difícil que bajen debajo de 98, 97,8, una cosa así. En el caso de los motores de inducción, y gracias por su pregunta, y gracias también por su respuesta, que le estoy registrando, sucede que los motores tenían antes unas eficiencias bajísimas, del 71, 72%, 68%. ¿eh? Por eso que a los transformadores se les dice los príncipes de las máquinas eléctricas, porque tienen una eficiencia que se acerca prácticamente a la máquina ideal de la eficiencia del 100%. Por eso se les llama a los transformadores, porque primero son entre los equipos más caros que hay en una instalación eléctrica de potencia, y por otro lado porque tienen una altísima eficiencia, ¿ya? No que en estos tenemos pérdidas que son lamentablemente muy grandes y han ido mejorando, como les decía, en estas últimas décadas, de tal manera que de esos valores inferiores a 70 o por encima de 70% han ido subiendo, y hoy día tenemos motores que están con rendimientos de por encima del 90%. Unos ex compañeros suyos que se titularon ya hace más de 10, 12 años a la carrera, se presentaron, por ejemplo, hace unos 6 años allá en la carrera y mostraron los últimos motores ABB, ya sea Brown-Boveri, y mostraron que estos ya presentaban unas eficiencias por encima del 94%, o sea, muy eficientes. Hoy en día ya comercialmente encontramos ya aquí en Santa Cruz esos motores, ¿no? Esa vez eran novedad, pero ya encontramos de esos motores. Entonces, cada vez van mejorando. ¿Y dónde van mejorando? Bueno, ahora resumidamente le voy a decir unas cuantas líneas, pero vamos a hablar con más profundidad de esto hacia adelante. Las pérdidas las tenemos en cobre, por ejemplo, ¿no es cierto? El calentamiento de los conductores es una pérdida que nos quita eficiencia. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes se acuerdan de sus clases básicas de electrotecnia,
A medida que va calentándose un conductor, especialmente el de cobre, va bajando su capacidad de conducción eléctrica, ¿no es cierto? Es menos eficiente al conducir. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, los aislantes que separan a los conductores entre sí y a cada conductor en sí lo aísla de los demás y del el paquete magnético en el que está envuelto, ¿no es cierto? Han ido mejorando porque antes soportaban temperaturas todavía muy bajas, ¿no? No se podía subir de 60 grados, 70 grados. Hoy en día tenemos los aislamiento clase F, donde está por encima de los 100 grados centígrados la capacidad térmica de estos aislantes. El tipo de aislante también que se ha utilizado antes, se utilizaban normalmente motores ya medianos o motores grandes, se utilizaba solamente un papel impregnado en ciertos aceites aislantes. Hoy en día se ha mejorado eso mucho más, hoy en día hay materiales sintéticos, ¿no es cierto?, que separan a los conductores tanto de la carcasa, o sea, tanto del núcleo de la carcasa como entre ellos de forma más eficiente el aislamiento. Entonces, esto hace que la eficiencia y las pérdidas de cobre, tanto del estator fundamentalmente como del rotor, hayan bajado bastante. Después, el tipo de hierro que se utiliza para los núcleos, tanto para el núcleo del estator como para el núcleo del rotor, los hierros han mejorado mucho, ¿no es cierto? Tienen menos reluctancia, ¿no es cierto? Tienen mayor permisividad al flujo de los circuitos magnéticos, que es el circuito magnético que se forma, y esto ha ayudado a perder también, a tener menos pérdidas en cuestión de la eficiencia del circuito magnético. Por otro lado, los aislantes, las laminillas en las cuales se ha dividido los núcleos, ¿no es cierto?, son más delgadas, y los aislantes que se impregnan ahora son más eficientes para evitar las corrientes parásitas, disminuir las corrientes parásitas. También constructivamente se ha tratado de mejorar de alguna manera que la curva de histéresis sea menos perjudicial, digamos. Existe la curva de histéresis todavía, pero que no afecte tanto a la eficiencia de los motores. Y en la parte mecánica, ¿no es cierto?, en el rozamiento, lo que se ha hecho es tratar de mejorar los cojinetes o los rodamientos en los cuales se apoya el núcleo, ¿no es cierto? Y se han construido, obviamente, cojinetes especiales para el tipo de trabajo que tiene un motor, ¿no es cierto? Si es un tipo de trabajo permanente o es un tipo de trabajo con interrupciones, ¿no es cierto?, con variaciones de esfuerzos, si está inclinado el motor, si el motor está en posición vertical, si no siempre está en posición horizontal. Muchas cosas se han mejorado en la parte mecánica, ¿no? Por otro lado, hay una parte de eficiencia, podríamos decir, y de ahorro de materiales en los grandes motores o grandes generadores también, donde pasando la potencia ya de unos 100 megavatios se trabaja con un gas que ya no es el aire. El aire es un disipador de calor poco eficiente ya en grandes máquinas, entonces se utiliza a veces hidrógeno, ¿no es cierto?, para tener sellado totalmente el recinto del motor o del generador, y el medio que está circulando sea el hidrógeno, ¿no? Obviamente que el hidrógeno es un gas que es delicado porque en ciertas proporciones y porcentajes y a ciertas temperaturas con el aire pueden explosionar, ¿no? Pueden entrar en explosión. Entonces, por ese motivo, tienen mucho cuidado en el manejo del aislante del hidrógeno en grandes máquinas, ¿ya? Eso por otro lado, y obviamente esto ha llevado también al hecho de que les decía, de la famosa mala palabra que es el entrehierro, que es la separación que hay entre el rotor que está girando y el estator, que es un hueco cilíndrico, ¿no es cierto?, ha hecho que se reduzca un poco más. Ya lo vamos a ver en las próximas clases, justamente por qué
queremos evitar que haya en el circuito magnético un de hierro muy grande, porque es el que mayores pérdidas provoca. Y en gran dimensión provoca grandes pérdidas al circuito magnético. ¿Ya? Parcialmente creo que con eso ya les he respondido. Vamos a profundizar mucho en el tema de pérdidas en la materia hacia adelante. ¿Ya? Bien, joven Ayala. Volvamos entonces a nuestras laminillas. La presentación. Ya, entonces decíamos que la versión del generador era de esta forma, ¿no es cierto? Las pérdidas se presentaban en ese orden, digamos así, pero cuando vemos el motor es diferente, ¿ya? Las pérdidas mecánicas de rozamiento y ventilación se las sitúan prácticamente a la salida. Las pérdidas de entrada, en este número 4, son las del cobre del estator, ¿ya? A continuación vienen las pérdidas de hierro, parásitas, y después vienen las corrientes del cobre rotor, calentamiento de conductores, y al último las pérdidas mecánicas. A esto no se está añadiendo tanto en el caso de generador como en el caso de rotor algunas otras pérdidas misceláneas que no tienen que ver necesariamente con las pérdidas mecánicas como las vemos aquí, rozamiento y ventilación, o con hierro, histéresis y corrientes parásitas, o con el efecto Joule, que es el calentamiento de conductores tanto en rotores como en estatores, sino que más bien surgen en muchos casos por el uso inadecuado o el montaje inadecuado en otros casos, ¿no es cierto? O también por falta de calidad en algunos elementos de los que ya mencionaba hace un momento, por ejemplo, de los aislamientos o el tipo de construcción de los núcleos, tanto el núcleo del estator como del rotor. Entonces hay diferentes razones que provocan otro tipo de pérdidas que son las que llamamos pérdidas misceláneas. Y estas pérdidas misceláneas de todas maneras aparecen en los motores después de muchos años de operación, porque ya comienzan a haber desgastes que si no se los ha superado con el mantenimiento, van aumentando estos desgastes en consumir hora en los hechos, consumirnos parte del rendimiento, ¿no es cierto?, de la eficiencia que estamos queriendo obtener tanto con generadores como con motores, y se vuelven cada vez más grandes, ¿no?, estas pérdidas misceláneas. Bien, con eso ya habríamos cerrado entonces estas dos curvas de balance energético y pérdidas, tanto para generadores como para motores, y veríamos acá un poquito de los fundamentos teóricos y el término deslizamiento, que es algo que es fundamental para las máquinas síncronas o motores de inducción. ¿Ya? Bien, habíamos hablado de que tenemos ya acá su compañero Rojas me preguntaba cómo elimino las corrientes parásitas de hierro. No se elimina, lo que se hace es minimizarse esas corrientes, ya decíamos, con el laminado de del cuerpo del núcleo, se lo lamina en placas. Y en los de baja tensión basta con provocar una pequeña oxidación en estas placas, de tal manera que la corriente que se genera en una lámina no pasa a la otra. Y en motores medianos y grandes, fundamentalmente, lo que se hace es poner una resina muy delgadita, pero que aísla eléctricamente a placa de placa. Entonces, con esto se logra una generación de corrientes parásitas en las planchitas, pero muy pequeña, muy débil, que no se suma, entonces no provoca un sobrecalentamiento del núcleo y que esto perjudique a la conductividad de los conductores en el estator, fundamentalmente. Bien. Aquí vemos, como en parte de la introducción,
nuevamente la clasificación de las máquinas, ya que ustedes ya la conocen, ¿sí? Pero lo que con esto que se está queriendo presentar es la ubicación que tienen los motores de inducción o las máquinas asíncronas, que pueden ser, como dijimos, con motores generadores, pero en un 99-98% a nivel mundial son motores, las máquinas asíncronas, ¿ya? En muy pocos generadores, ya vamos a ver el caso para qué son esas máquinas asíncronas generadoras. Lo que nos interesa es más que todo estudiar. Este es el núcleo de la materia, los motores asíncronos en especial, ¿ya? Aquí tenemos un bonito corte al lado izquierdo superior de una máquina de inducción, pero que en el núcleo, perdón, en el rotor no tiene lo que les mencionaba hace unos minutos, la jaula de ardilla, sino más bien un devanado, un rotor de devanado. Y en la parte superior e inferior, pues estamos pudiendo ver los devanados del estator, ¿ya? Entonces, este corte axial nos muestra de esta forma cómo está dispuesto el eje, apoyado en sus dos cojinetes, ¿no es cierto? Y donde está el ventilador del motor, es algo bien importante. Ven ustedes todos los elementos, ¿no es cierto?, alrededor de este corte axial, y a la derecha ven un corte ya externamente visto, si ya no es un corte, sino es una vista externa de un motor asíncrono, y pueden con bastante facilidad identificar en la parte inferior, se ve solamente los soportes de fijación de un lado, al otro lado se supone que hay una placa similar de sujeción, en este caso se habla de un lado solamente dos pernos, entonces debe haber otros dos pernos al otro lado que sujetan a la carcasa del motor. Después vemos justamente en todo el entorno de la carcasa unas como persianas o ventanitas, son prácticamente las plaquetas disipadoras de calor, lo que hacen es disipar el calor que se puede ir generando en la carcasa. A ambos lados tenemos dos, como es cilíndrico el cuerpo, entonces tenemos dos tapas redondas, circulares. La del fondo está soportando por su aspecto al aislador, y esa parte podemos identificar elementos que son muy importantes. Por ejemplo, la caja de conexiones que está en la parte superior, en este caso no siempre está ahí, pero en este caso está ahí, bastante hermética la cajita esta, y tiene un tubito por el cual salen los conductores o entran los conductores por ahí que alimentan al estator, ¿ya? Posteriormente a un lado también podemos ver la placa de características. No se lee obviamente lo que está ahí, pero que ahí están los datos más importantes del motor. Se lo puede ver el eje saliendo a este lado, y se supone que al otro lado el eje está soportando a un ventilador que está con una cubierta, ¿no? En el otro extremo. ¿Ya? Bien, eso sería lo que podemos ver en estas dos vistas, la axial y en la visión, no es corte, sino en vista en 3D. Bien, aquí ya vamos viendo internamente al motor. En el fondo ustedes ven parado y echado dos estatores. Entonces ven ahí el núcleo, que es un cilindro hueco, ¿no es cierto?, y que tiene pequeñas ranuritas donde se ha introducido los alambres del estator, ¿no? Ahí se ve cabeza de bobina, paquete magnético estatórico, ¿ya? Entonces, ese detalle, digamos, de cómo están dispuestas las bobinas en las diferentes estrías del estator, es toda una ciencia para sí, ya, porque eso tiene sus problemas, genera sus pérdidas,
es toda una ciencia para sí. Por otro lado, aquí en la parte delantera vemos tres elementos, ¿no es cierto? Vemos una pequeña rejillita con sus dos anillos y sus barras. Es lo que se conoce vulgarmente como una jaulita de ardilla, donde una ardilla comienza a corretear ahí internamente. Y vemos los rotores con esas características de jaula de ardilla, ¿ya? Podemos reconocer, por un lado, que apoyado en el rotor está. Hay que notar que las barras se las ven aquí muy delgaditas y el paquete del motor o del rotor del núcleo magnético del rotor son justamente las porciones más anchas, que no son barras, porque si no son más bien pequeñas circunferencias que están alrededor del eje, que están apiladas y apretadas unas contra sí, ¿ya? Entonces, igual aquí en el estator tenemos anillos prácticamente, que son apilados unos contra sí y forman este núcleo. Este toroide, como se le puede llamar, este toroide, ¿no? Hueco, en forma cilíndrica. Y en el caso de los rotores, es un cilindro con un pequeño hueco para que pase el eje por ahí y que están apilados y dispuestos de una forma un poquito especial. Si ustedes se dan cuenta, estas barras no están ya cayendo en forma perpendicular a los anillos cortocircuitadores, que son estos que vemos al extremo, ¿no? Estos son los anillos cortocircuitadores. Estas pequeñas plaquitas que vemos aquí distribuidas a lo ancho de las plaquitas cumplen el papel de ventiladores. O sea, al girar mueven algo de viento y refrigeran un poco tanto al cuerpo del rotor como también a los bobinados del estator. Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior con esta flecha dice anillo de cortocircuito. En ambos lados tienen un anillo de cortocircuito, ¿ya? Una tarea que les voy a dar, de las dos que van a recibir hoy día, pequeñitas, porque van a tener tareas más grandes, pero de estas dos pequeñitas, es explicar por qué estas barras, van a buscar en internet, por qué estas barras no están cayendo en forma perpendicular a los anillos cortocircuitadores. ¿Por qué hacen una pequeña diagonal, si se dan cuenta? Un pequeño sesgo. En este igual, no es perpendicular. Si fuera perpendicular, lo veríamos junto a este brillo y paralelo, pero no es así. ¿Ya? Bien. En esta siguiente lámina podemos ver un rotor ya no de jaula de ardilla, sino más bien con devanado, con conductores que están arrollados del núcleo del rotor, alrededor del eje obviamente, y vemos ahí anillos rosantes, ¿ya? Que prácticamente son las terminaciones de los arrollamientos que tenemos en el rotor. Pueden ser 2, pueden ser 3, dependiendo el tipo de circuito que tenemos ahí en el rotor, ¿ya? Y a estos anillos se les debería ya externamente o internamente ver a conectarse estos carboncillos que están en la parte inferior, estos bloquecitos oscuros que ven, son pequeños carboncillos que hacen el papel de contactos contra los anillos rosantes y permiten que el circuito del rotor se extienda hacia afuera. Entonces, tienen diferentes usos. En algunos casos es aumentar la impedancia o la resistencia de los conductores que tenemos en el rotor, que tenga mayor resistencia, ¿cierto? Y en otros casos,
también se utiliza para producir diferentes niveles de impedancias a nivel del circuito del rotor, ¿ya? Bien, como ya les habíamos anticipado, estos motores con devanado es la minoría. Hay muchos, evidentemente, muchos motores en la industria que pueden encontrar, pero la gran mayoría son motores con aura de ardilla, ¿ya? Aquí vemos a la derecha una fotografía, ¿cierto?, de los anillos rosantes de un rotor con devanado. Y aquí, en la parte inferior, vemos la fotografía de los anillos rosantes y las escobillas especiales que se ponen para que se pueda extraer el circuito del rotor hacia afuera y ahí podamos hacer diferentes actividades. Puede ser incrementar la impedancia, más o menos es lo que presenta esta grafiquito acá de la izquierda, ¿ya? Bien, creo que, a ver, vamos a ver la hora. Sí, vamos a la siguiente lámina. Ya, acá podemos hacer un resumen en esta lámina 2.1. Quisiera que se la recuerden, porque ya la van a tener ustedes en los próximos 2 o 3 días, ya las láminas de internet las van a poder bajar de las carpetas en la nube. En la parte naranja, ¿no es cierto?, tenemos todo lo que es la estructura mecánica. En la parte celeste tenemos los circuitos eléctricos, está mal que diga circuito eléctrico, los circuitos eléctricos. Y en la parte amarilla, el circuito magnético. Ustedes pueden ver, izquierda a derecha va describiéndose una parte de la estructura mecánica, ¿no es cierto?, cómo es el cilindro que puede girar sobre su eje, es el rotor, y está dentro del interior de otro cilindro hueco fijo que es el estator, ese que tiene características toroidales, les había dicho. El estator es entonces la parte fija y el rotor es la parte giratoria. Acá debería incluirse sí o sí la parte de la carcasa, ¿cierto? La carcasa es el soporte de todo el motor y es la cubierta de todo el motor prácticamente, que de alguna forma tiene a los dos cojinetes que soportan el eje del rotor, ¿no es cierto?, y por el lado de todo su entorno está sujetando esta carcasa al núcleo del estator y de esta forma tiene los dos circuitos íntimamente ligados, digamos. Y bueno, esa es la aclaración sobre la estructura mecánica. En el circuito eléctrico, ya les dije, debería hablarse siempre de dos circuitos eléctricos en los motores de inducción o máquinas asíncronas, porque son totalmente separados, ¿ya? No hay contacto galvánico entre el estator, el circuito eléctrico del estator, o el circuito eléctrico del rotor. La concatenación que tienen es inductiva, ¿ya? Entonces ahí vemos que enrollamiento trifásico y enrollamiento polifásico en cortocircuito, en el caso del rotor. Y ya les decía la descripción minutos atrás, les decía que en el caso del estator son bobinas preformadas o de gonado preformado, es cuando hablábamos de las grandes máquinas, donde
función prácticamente que cumplen estas bobinas en los grandes motores o grandes generadores es justamente de conducir grandes cantidades de corriente, ¿sí? No que en motores pequeños o medianos vemos ahí bobinas de hilo esmaltado o de vanado aleatorio, ¿ya? ¿Qué pasa con el circuito del rotor? Vemos que el hilo esmaltado prácticamente envuelve desarrollado alrededor de los diferentes conductos o huellitas que están inmersas en el estator por la parte inferior y eso conforma, ¿no es cierto?, los bobinados del estator. Y a continuación, en la parte inferior vemos que el rotor puede estar compuesto por un arrollamiento polifásico en cortocircuito. Vemos que la jaula de ardilla puede ser de aluminio fundido o de barras soldadas y el bobinado con anillos rosantes puede ser normalmente de bobinas de cobre con anillos rosantes, por supuesto. ¿Ya? Bien, prácticamente nos quedaría el circuito magnético, donde tenemos los paquetes magnéticos, como habíamos dicho, son chapas magnéticas de acero al silicio generalmente, hay otras que tienen algunos componentes más, pero las más comunes son acero al silicio, apiladas y eléctricamente aisladas unas de otras. Cuando el acero es al silicio, es un conductor menor que el acero puro, además que son mecánicamente mucho más resistentes. El estator es un paquete cilíndrico hueco, un paquete magnético, y el circuito magnético en la parte del rotor B. Bueno, es importante lo que les decía, que aparezca aquí la mala palabra, o sea, el entehierro, porque el circuito magnético está compuesto justamente del cuerpo del estator, que es ese paquete magnético cilíndrico hueco, del cuerpo del rotor, que es ese magnético cilíndrico, y del entehierro. Bien, tenemos el estator como paquete magnético cilíndrico hueco, con sus ranuras en la superficie interna para poder alojar a los devanados justamente de los bobinados del estator. Y tenemos al rotor como paquete magnético cilíndrico que tiene ranuras en la superficie externa que pueden estas ranuras alojar a bobinas de cobre o puede alojar aluminio fundido en barras soldadas, ¿sí? Entonces, esta presentación sigue, no se preocupen, sigue esta presentación, pero yo les voy a explicar ahora qué van a hacer en su tarea para que así eso quede claro y se van a quedar con esta presentación hasta este desglose de aspectos constructivos, ¿ya? Damos esto, hemos llegado a la lámina 14. Después de la lámina 14 tenemos que avanzar todavía un poquito más para llegar a lo que nos va a competir, los que compete ver antes del primer parcial y comprendamos inicialmente cómo funciona o cómo opera un motor asíncrono, un motor de inducción y entendamos ciertas relaciones que describen justamente este movimiento giratorio, este resultado de la inducción que puede dar ese campo magnético. ¿Ya? Bien, estaba todo el tiempo con esta lámina
Voy a dejar de compartir y voy a mostrarles un par de grafiquitos justamente para que ustedes hagan ahora en clase algo y después hagan algo como tarea. A ver, solo tenemos por acá, un segundito. Bien. Abrimos este gráfico. Uy, está muy grande. Ahora sí. Ya, les comparto esta imagen. Ahora sí. Ya, les comparto la imagen. Parece, pues, ya. ¿Pueden ver la Sí, ingeniero, sí se jaula puede de ver. ardilla? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Bien, aquí tienen ustedes una, pues sería prácticamente serían los conductores de una jaula de ardilla de un rotor que tendría 6 barras, ¿sí? Acá tenemos, arriba voy a comenzar, izquierda 1, 2, 3 y adelante 1, 2, 3, ¿sí? Bien. Lo que vamos a ver después del primer parcial, que son los circuitos equivalentes, justamente trata de simplificar un análisis que se vuelve un poquito complicado cuando analizamos la inducción que se da en el rotor por efecto de las corrientes que circulan en el estator. Y lo que queremos ver es cuántas posibilidades de caminos tiene para que circulen diferentes corrientes una jaula de ardilla de este tipo por su construcción, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les muestro en rojo, pueden ver ustedes, yo parto de aquí arriba a la izquierda,
avanzo un poco por el anillo superior, bajo por la barra frontal delantera, cierro por el anillo inferior a la izquierda y subo nuevamente para cerrar el circuito. Entonces, si se ha inducido una diferencia de potencial en estos conductores, puede circular una corriente en este rectángulo, llamémosle así, aproximadamente, del frente, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Ahora, miren, utilizando estas mismas dos barras de al frente, yo puedo también partir de aquí arriba, de arriba a la izquierda, circulo nuevamente por la barra, por la parte delantera de la barra, del anillo cortocircuitador, bajo por la barra de la derecha y me doy una vuelta por todo el anillo cortocircuitador inferior hasta encontrarme con la barra de la izquierda. Subo por la barra de la izquierda y he completado el circuito. ¿Ya? Se entiende que con estas dos barras yo podría hacer dos circuitos diferentes. Un circuito es diferente de otro, basta que tenga un tramo diferente, basta que sea un tramo el diferente. Si dan cuenta aquí, 3 tramos son idénticos. Lo único que ha cambiado es la parte inferior, ¿no es cierto? El anillo cortocircuitador inferior, en el primer caso el rojo ha cerrado por delante y en el caso naranja ha cerrado por atrás. ¿Ya? Bien, yo les voy a dar ahora la tarea de que ustedes no creo que me tome mucho tiempo. Vamos a ver. Voy a hacer una jaula de ardilla similar a la que ustedes tienen a la izquierda. Pero esta va a tener una característica. Un segundito. Nos hemos equivocado en algo. Eso es. Ya. ¿Pueden visualizar lo que acabo de dibujar? ¿Sí? Ya. Bien. Ustedes tienen esta jaulita de 4 barras, ¿ya? Entonces, del mismo modo que yo he hecho el ejemplo aquí para 2 barras, ustedes encuéntrenme todos los circuitos diferentes, cuántos circuitos diferentes pueden encontrar en esta jaula de 4 barras. De hecho, ya contamos que un circuito va a ser el que la corriente circule por el anillo superior, cortocircuitador superior, y otro por el anillo inferior cortocircuitador. Se supone que este cortecito que he hecho es para que se vea que la barra va por detrás, ¿no es cierto?, del anillo y termina ahí arriba. Ya no es que esté interrumpida, sino que es por cuestión de estética de diagrama, nada más, ¿ya? Igual que aquí en los casos que tenía acá a la izquierda, ¿ya? Entonces son 4 barras continuas que van de anillo superior a anillo inferior o de inferior a superior. Y ustedes tienen que encontrar el número de
circuitos diferentes. Basta que un tramo, como les he mostrado en este ejemplo, sea diferente y ya son circuitos diferentes. Entonces, búsquenme el número de circuitos posibles y en el WhatsApp me ponen, obviamente, por favor, su nombre, porque algunos aparecen solo con un número de teléfono y a veces ni es su número de teléfono siquiera. Póngame su nombre, su apellido primero y su nombre después y el número de circuitos. No consideren este circuito superior del anillo cortocircuitador superior y el anillo inferior. Ya pueden hacer pasar por estos anillos, sí, sus circuitos, pero el que solamente se cierra por acá arriba y el que solamente se cierra por acá abajo, esos dos circuitos no los considero. Siempre tienen que considerar circuitos que tengan involucrada mínimo, decimos, a 2 barras, ¿no? No puede haber un circuito con una sola barra, ¿no? Tienen que ser por lo menos 2 barras, ¿ya? Entonces, trabajen y me van enviando por WhatsApp sus respuestas, jóvenes, ¿ya? Ahorita todavía no tienen la nube, entonces no pueden subir sus tareas a su carpeta individual, ¿ya? Mientras tanto, les voy a poner yo en el WhatsApp la tarea esta y la tarea que les decía de las barras estas que no están como en mi dibujito perpendiculares, sino en las jaulas de ardillas en los rotores de los motores de inducción tienen una pequeña inclinación. Entonces, esa pequeña inclinación es la que hay que atender. ¿Ya? Bien. Son las 5. Uy, tenemos 45 minutos todavía. Voy a poner esta información en el WhatsApp y de ahí voy a continuar explicándoles algo que no está en la presentación del PowerPoint, ¿ya? Pero ya pueden arrancar ustedes haciendo su ejercicio con esto. Ustedes lo hacen si quieren en su cuaderno, hagan los dibujos que sean. Si quieren, manda una foto de lo que están haciendo o si quieren, me mandan simplemente un número, pero obviamente es mucho mejor que me manden un gráfico, ¿no? Hay algunas personas, una compañera de ustedes de 2 semestres, me acuerdo, me mandó, para cada circuito me mandó un pequeño cilindrito, entonces me mandó, creo que, no me acuerdo, esa vez les di 3 barras simplemente, entonces me mandó creo que 8 dibujos diferentes o 12 dibujos diferentes, entonces en toda una página. Ya, vean ustedes cómo lo hacen, lo importante es que se entienda. Y yo quiero saber a cuántos circuitos han llegado ustedes, aparte de los 2 anillos cortocircuitadores. ¿Ya? ¿Está claro? Si hay alguna duda, por favor, pregunte. Si tienen dudas, consulten conmigo, por favor, entre ustedes no se perjudiquen, ¿ya?
Bien, voy a dejar de compartir esta imagen para poder entrar al WhatsApp y ahí ponerles lo que estamos pretendiendo. WhatsApp. Con errores. Van a tener la presentación que estábamos viendo hoy día y el diagnóstico de evaluación. El que no haya hecho el diagnóstico de evaluación, por favor lo hace, ¿ya? Aquí está el diagnóstico de evaluación. Y lo manda al WhatsApp, ¿ya? Ya no al WhatsApp, lo sube a su carpeta de tareas, por favor, respondiendo a este diagnóstico. ¿Ya? Pregunta 1, según qué inciso le corresponde. Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, ¿ya? A los que han mandado la pregunta 2 simplemente diciendo el 2.2 o el 2.4, tienen que decir también en qué nivel, si domina, si maneja, si conoce. Si no conoce, entonces simplemente dicen 2, no conozco nada, ¿ya? Pero, y si son otros, tienen que poner 2.5, el nombre del software que conoce, el procesador de cálculo que conoce y en qué nivel, ¿no? Si solo lo conoce o si ya lo maneja o lo domina, ¿ya? Bien. Eso quería hacerles notar, ¿no? Tienen eso dentro de la carpeta. Y como guía de la nube tienen ustedes prácticamente ya esto preparado para ustedes, ¿no? La clase que tuvimos el 24 de marzo, y aquí están las tareas que se deberían haber hecho a partir de entonces, pero tienen hasta el 14 de abril para hacer, es ver estos videos y revisar la teoría del capítulo 1 de Fraile Mora y el capítulo 1 de Stephen Chapman, ¿ya? Yo les voy a hacer mañana una pequeña evaluación que justamente tiene que ver con ambos capítulos, ¿ya? No quiero que esta noche los devoren, los lean, pero son conceptos que deberían conocer ustedes y, bueno, no los conocen, ya para mí es una buena fuente de saber cuán profundo o cuán superficial han llevado en materia de electromagnetismo en materias anteriores, ¿ya? Aquí está la clase número 2, el viernes 25 de marzo, donde me está generalidades de las máquinas de corriente alterna, introducción a la producción y aplicación actual de las máquinas alternas en el mundo y en Bolivia, y nos faltaba todo esto, ¿no? Par en máquinas, momento de torsión, flujos de dispersión, ¿ya? Hemos visto esto ahora, vamos a verlo esto más tarde, desarrollo de la primera parte de la presentación inicial, máquinas asíncronas, introducción hasta el primer parcial, ¿ya? Eso hemos visto ahora. Y un poquito habríamos entrado ya en el tema de voltaje inducido y campos en un rotor y fuerza motriz y flujos de los devanados del estator. Pero esto es solo superficial, por eso que no lo voy a poner en verde esto todavía. Pero ya hemos avanzado, ¿ya? Y mañana vamos a profundizar eso. Para que tengamos todo esto cubierto y tengamos también cubierto lo que nos corresponde de la clase de hoy día y la clase de mañana. Disculpe, ingeniero, entre estos días nos va a adicionar a la carpeta compartida para subir las tareas. Entre esta noche y mañana en la mañana, les he dicho, joven. Antes de la clase de mañana ya van a poder subir ustedes sus 2 tareas que les estoy dando ahora, ¿ya? Ya tengo yo todo listo. Lo que me ha demorado mucho ha sido que varios de los compañeros no han respondido a sus... aprovecharé para... ¿Dónde está? Para hacer consultas, a ver algunos que están todavía en clases sobre los datos que no me han dado. A ver,
Yo ya todo lo que estoy recibiendo ahora de la página de la universidad lo tomo como cierto. Si ustedes tienen, especialmente los que recién se están inscribiendo, tienen un número de teléfono diferente y tienen un correo diferente al que aparece, por favor, ya es responsabilidad de ustedes enviarme un mensaje, ¿ya? Sus compañeros les han debido comentar que les he pedido yo esa información. Por ejemplo, aquí el estudiante Félix Adolfo Morales, no sé si está presente. Tiene un correo de Gmail, evidentemente, pero no sé si está confirmado. Entonces, yo lo voy a tomar como confirmado, ese correo. Y su teléfono es el 736-74-319. También lo voy a tomar como confirmado. Otro estudiante que recién ha aparecido en la lista, porque se inscribió el viernes pasado, la semana pasada, es Diego Sáez Cabrera. ¿Ya? Me aparece